Presentamos su programa Vistazo Global, un espacio donde analizaremos las principales situaciones que afectan a nuestro planeta. Bueno, me encuentro en estos momentos en línea con el señor Junior Aguirre Gorgona, quien es profesor de Estudios Sociales y de Cívica acá en Costa Rica y que también se ha especializado en el tema referente al Holocausto o a la Shoah y todo el tema de genocidio. Ha llevado varios estudios y demás, por lo que le agradecemos su tiempo por este espacio para compartirnos un poco de su visión ahora que han aparecido nuevos datos sobre material de la época de los nazis, en especial un diario que salió hace unas cuantas semanas de uno de los principales cabezas de la solución final, como lo era Heinrich Himmler, que también estuvo involucrado. Entonces, un saludo para Junior, ahí lo tenemos en línea. Junior. Muchísimas gracias, Brian. De verdad que es un placer y un privilegio estar aquí compartiendo con vos y con todas las personas que nos van a estar escuchando. Vamos a tratar diversos temas, así que nada, muy ansioso y con mucha expectativa, ¿verdad? Principalmente para esclarecer diversos puntos que tal vez hay diversas dudas, tienen diferentes personas, entonces vamos a tratar de evacuar cada una de ellas. Ok, quizás si podemos comenzar con el tema histórico, de dónde nace principalmente el tema el antisemitismo, que necesitaríamos hacer como una especie de referencia histórica, pero también encaminados a poder entender el fenómeno que se nos ha venido en las últimas décadas y principalmente en este siglo XXI respecto al negacionismo. Junior, ¿desde dónde podemos empezar a marcar la línea temporal para poder comprender el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad? Sí, por supuesto, Brian, es muy importante que contextualicemos porque este fenómeno del negacionismo o como le llaman los pseudointelectuales, que son las personas que presentan, vamos a decir, entrecomillado argumentos, obedecen a manifestaciones que podemos ubicar desde el siglo I aproximadamente, principalmente en la Edad Media, o si nos vamos más atrás, desde prácticamente la expulsión de provincia judea en aquel momento por parte del Imperio Romano al pueblo de Israel, a los judíos, que son dispersos por toda la tierra. Yo ahorita mismo me encuentro escribiendo un libro pues, que se me ha hecho un poco largo por toda la investigación que estoy realizando y diversos menesteres que van surgiendo en el camino, que planteo precisamente este fenómeno que vos mencionabas hace un momento. ¿Cómo entender este odio judío actualmente? Bueno, primero yo trazo una línea de tiempo y esto lo voy a tratar de contestar en estos momentos. Un primer fenómeno que es el odio al judío, le llamo yo medieval, o antijudaísmo, que es el odio manifiesto a través del clero religioso en la figura de la Iglesia Católica. Es ahí donde surgen las primeras manifestaciones antijudías que se diferencian claramente de las antisemitas por una razón principal. El antijudaísmo, que llamo yo, o que popularmente también le llaman judiofobia, tiene simplemente factores que tienen que ver con la religión, es decir, el judío tenía la posibilidad, vamos a decir, de salvarse de la persecución, de la Inquisición, de la Iglesia Católica y de todo el pueblo medieval, siempre y cuando él se transformara o adquiriera la religión católica, que renunciara a su judaísmo. Eso es lo que conocemos actualmente como el marranismo, es decir, los judíos que se convertían al catolicismo, pero que de manera clandestina seguían practicando pues, su religión, ¿verdad? Este odio que llamamos antijudaísmo, pues tenía ese salvoconducto. Ya para el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando aparecen las ideas darwinianas, y principalmente, y esto es algo bastante interesante, Brian, porque cuando la gente, popularmente ubica el surgimiento del antisemitismo en Alemania, y esto porque ahí nace el nazismo prácticamente, pero no es así. El antisemitismo político, genético, como lo conocemos ahora, no nace en
Alemania si no nace en Francia, y aquí es donde se da la ruptura con el antijudaísmo medieval. ¿Por qué? Porque el autor, el conde de Gobineau, plantea que el judío no es solo un ente negativo por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de genética. Es decir, el judío, a pesar de que se puede transformar y puede alcanzar, por decirlo así, el perdón o la redención, es irrenunciable desde su ADN. Gobineau plantea eso y de esas ideas se nutre Hitler y pues lleva a cabo todo su ideario antisemita. Y ahí es donde podemos hablar nosotros de antisemitismo, cuando la idea no es solo por una cuestión de religión, sino por una cuestión de ADN, una cuestión de genética, que es lo que planteaba el conde de Gobineau. Luego ya viene Adolf Hitler, como dije hace un momento, lleva todos estos idearios a la praxis y bueno, ocurre lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos nosotros como la Shoah o el Holocausto. Pero ahí tenemos bien planteado estos dos fenómenos y hay una diferenciación muy clara entre el antijudaísmo medieval y el antisemitismo moderno genético, ¿verdad? Pero actualmente tenemos otro fenómeno, que es el antisionismo. Y del antisionismo, vamos a decir, se desprende todo un movimiento negacionista y revisionista del que vamos a hablar tal vez ahora más adelante. Pero vamos a tocar lo que tiene que ver con el antisionismo. El antisemitismo, como manifestación política, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, llega a ser prohibido en Europa. Hablar de antisemitismo o de consignas antisemitas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial era penado con cárcel, era censurado y por supuesto las personas que se atrevieran a hacer esto pues iban a pagar todas las consecuencias de ello. Entonces surge todo un movimiento a raíz de la creación del Estado de Israel mediante la plataforma de reivindicación nacional que fue el sionismo, aparece un nuevo movimiento que no toma fuerza, sino es aproximadamente en los años 90, cuando un grupo de personas específicamente ubicadas en Europa empiezan a llamarse a sí mismos como personas que estaban en contra del sionismo, no por odio al judío, no por odio a Israel, perdón, como ellos mismos lo decían, sino simplemente un rechazo al sionismo colonizador. Entonces empezó otro movimiento también, el movimiento, vamos a decir, mundialmente popular, el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, se junta con este movimiento que está en contra del sionismo y se genera este nuevo movimiento que es el antisionismo, Brian. Me surgen dos preguntas así como un poquito amplias. León Pinsker modifica la idea del antisemitismo porque al igual que como lo expresa en algún momento Gustavo Peretnik, antisemitismo se refiere como a un odio en contra de los semitas y en cierto modo pues eh, no existió nunca como una agrupación semita ni nada que fuera en contra de los semitas, sino que directamente ha sido un odio en contra de los judíos. Entonces León Pinsker me parece que es quien asegura o quien dice que más bien a este tipo de odio hay que llamarle judeofobia. Entonces no sé qué será lo más correcto para poder utilizar si el término antisemita, aunque políticamente creo que es lo que más se ha validado, o utilizar el término judeofobia para poder también hacer una separación de lo que está ocurriendo en la actualidad con el odio en contra de los musulmanes, la llamada islamofobia, Junior. Sí, por supuesto. Es que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, la palabra antisemita, cuando se refería el odio, se refería plenamente a todos los pueblos de origen semita que convergían en Europa, incluyendo a los judíos. Esta palabra se vuelve, vamos a decirlo así, exclusiva para referirse a los judíos de Europa por una sola razón, porque nunca hubo grandes persecuciones, nunca hubo pogroms, nunca hubo, ¿verdad?, estos famosos linchamientos en el siglo XIX y a principios del siglo XX contra población musulmana o otra, perdón, población semita. Por eso es que la palabra antisemita, perdón, se vuelve exclusiva para referirse al judío. Creo yo que es simplemente una cuestión de uso de la palabra. Yo
no tengo ningún problema en decir judeofobia, ¿verdad? Para que la palabra antisemita no sea tan exclusiva para el judío y que también se le dé el uso a la palabra islamofobia para referirse a todo el fenómeno que está gestándose ahorita mismo en Europa. Pero esa es la razón específica que mencioné hace un momento. Sí, después otra pregunta que me surge quizás y que, bueno, tal vez podamos ahondar un poquito es respecto a este tema político de prohibir cualquier alusión o cualquier apología directamente referente al antisemitismo. O sea, ¿hasta qué punto las medidas prohibitivas han sido las que han empujado más bien el fenómeno de modificar solamente este tema semántico de términos y demás, de dejar de llamarse antisemitas y pasar ahora a los denominados o autodenominados antisionistas? O sea, ¿hasta qué punto puedes considerar vos que este tema de la prohibición en Europa principalmente y que después se extiende a otros lugares del mundo pudo haber empujado a poder buscar una salida alterna o una salida lateral para poder cambiar el fenómeno de antisemitismo por uno con un nombre distinto y que sigue siendo semánticamente exactamente lo mismo? Sí, bueno, el uso de esta palabra, el uso exclusivo de esta palabra, como te mencioné hace un momento, obedece simplemente a una razón de una manifestación o manifestaciones, perdón, que se estuvieron dando en el siglo XIX, en el siglo XX, que fue exclusivo contra el judío. El problema, por decirlo así, que tenemos ahora con el uso de la palabra antisemita es por todo, y como bien vos lo mencionás, es por todo este movimiento de rechazo y de resistencia eh, contra los refugiados y contra la población musulmana que vive en Europa, que pues, durante en diferentes épocas ha migrado y se ha instalado, ¿verdad? Y todos estos movimientos terroristas que han surgido en Europa, en América, principalmente en los Estados Unidos, pequeñas, vamos a decirlo así, manifestaciones en Canadá. Creo yo que si esto está generando anticuerpos, pues el uso exclusivo de esta palabra para referirnos al odio injustificado contra el judío, no le veo ningún problema pues, de migrar, porque precisamente la lengua española es una lengua viva y está en constante cambio. Entonces, no le veo ningún problema. Yo no creo que esto en realidad aumente o de alguna manera haga crecer el odio contra el judío simplemente por el uso de una narrativa, ¿verdad? Por el uso de una palabra. ¿No? Ok, Entonces, digamos que la pregunta en esta parte es que si más bien el aspecto político en el cual se ha prohibido cualquier análisis de corte antisemita, o sea, prohibir cualquier manifestación de antisemitismo, ha sido lo que ha empujado a buscar una salida lateral, en este caso el antisionismo, o sea que con cual... ¿Perdón? ¿Me entendiste el punto? Ahora sí. Que el punto es ese, digamos que si la situación política de prohibir cualquier manifestación que parezca antisemita es lo que ha empujado a quienes tengan cualquier ideología o cualquier pensamiento antisemita a más bien buscar una salida lateral y cambiarle nada más el nombre y convertirlo en una cuestión que sea semántica, pero que en la práctica estamos viendo exactamente el mismo fenómeno, o sea, el fenómeno del antisemitismo pero con otro nombre. Sí, exactamente. Ya te entiendo por dónde va la pregunta. Hay que comprender dos cosas. Número uno, el contexto en el que nace estas leyes que se decretan en Europa, principalmente en Alemania, nacen en una época prácticamente pocos años después de que el fenómeno antisemita pues había acarreado una gran tragedia en Europa. Entonces, por supuesto que estas leyes en ese momento son muy fuertes, con sanciones muy fuertes en contra de las personas que se atrevieran tan solo a describir consignas que siquiera insinuaran eh, estas apologías a que quizás no existe el holocausto o que propiamente ofendan simplemente al judío por ser judío
otro lado, lo otro que hay que tener en cuenta es, con todo este tema, ¿verdad? ¿Qué es antisemita? ¿Qué es una acusación? Hay que tener claro que no toda acusación en contra de Israel es antisemita. O sea, cualquier nación, cualquier Estado-nación está expuesto a las críticas, está expuesto al señalamiento, está expuesto al escrutinio. Entonces, decir de pronto que Israel está, se me ocurre, cometiendo crímenes de guerra, o sea, eso no son consignas antisemitas. O sea, nos podemos sentar a discutir, nos podemos sentar a debatir y mostrar evidencia de que Israel está cometiendo crímenes de guerra. Por ejemplo, eso no es antisemita. ¿Qué es antisemita? Decir que Israel debe desaparecer, debe desaparecer del mapa. Decir que Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad en la franja de Gaza cuando es lo contrario y cuando no existen pruebas de que realmente esto está ocurriendo. Esto es antisemita. El problema es que en muchas ocasiones no vamos a decir que se están aprovechando, sino que están utilizando este argumento precisamente para acallar las voces de crítica y no es para nada negativo que una nación reciba críticas por acciones que tomen. Entonces creo yo que tal vez algo ha influenciado el tema de acallar las voces, de acallar señalamientos en contra de Israel y decir que de pronto son antisemitas cuando son críticas pues basadas en argumentos y ciertas críticas también basadas en la razón. Ahora bien, regresando un poco al tema del antisemitismo y un poquito del tema también de la Shoah, eh, ¿a partir de cuándo podríamos marcar también una línea de arranque que empiezan a surgir todas estas ideas de negacionismo y de revisionismo? A tal punto que también hay negacionistas y revisionistas que también son judíos, aunque eso no tenga absolutamente nada que ser de importancia real, como para que el argumento sea mayor o menormente válido. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos ver un brote así fuerte de grupos revisionistas y negacionistas de la Shoah? Ok, Brian. El negacionismo inició el mismo día en que se erigió Auschwitz. En el uso del lenguaje que tenían los nazis para ocultar todo lo que estaba ocurriendo como primer punto. Como segundo punto, cuando Alemania pierde la guerra y se rinde y la primer orden que da Göring es vuelen los campos de exterminio, vuelen Treblinka, vuelen Auschwitz, vuelen Dachau, vuelen Bergen-Belsen, vuelen toda la evidencia que apunte que nosotros acabamos de cometer el crimen más grande de la historia de la humanidad. Desde ese momento es que empiezan a negarse. En los juicios de Nuremberg, Göring se atrevió a decir inclusive que los campos de exterminio simplemente eran campos de trabajo y que se moría la gente era por un tema de enfermedades y por un tema de nutrición. Desde ese momento empieza el negacionismo. No, vamos a decir, no como un argumento político como es el que está surgiendo ahora, sino como negar un crimen que se estaba cometiendo. Entonces, desde el momento en que se empieza a construir el primer campo de exterminio, desde ese momento empieza el negacionismo. Ahora, como argumento político, podemos decir que inicia aproximadamente en los años 70, cuando, vamos a decir, teóricos como Faurison, como Serge Dion, como Paul Rosinier, como inclusive Noam Chomsky, entre otros, empiezan a plantear no que el holocausto no existió, ¿verdad? Porque esa es la línea que manejan ellos. La línea que manejan ellos, por estos pseudoteóricos, es que dicen, no, no estamos diciendo que el holocausto no existió, es que tenemos que revisar. Entonces, ahí es cuando se le empiezan a llamar revisionistas. Tenemos que revisar qué fue lo que realmente sucedió, porque aquí estamos hablando de una guerra mundial, y en una guerra mundial siempre hay bajas militares y bajas civiles. Entonces empieza simplemente como una especie de revisionismo, y ahí es cuando a estos teóricos negacionistas se les empiezan a llamar revisionistas. Aproximadamente en los años 70 y 80 que Paulison es el primer, vamos a decir, teórico que empieza a plantear que hay que revisar el holocausto. Cuando llegan a los puntos de revisión,
es donde Faunison dice, hemos encontrado pruebas de que Auschwitz no era un campo de exterminio, era un campo de trabajo. Y efectivamente Auschwitz fue un campo de trabajo. De hecho, Auschwitz fue construido no pensando en un lugar de retención para los judíos, sino para los polacos que vivían distribuidos en todo el acuerdo que habían tomado la Unión Soviética y los alemanes, firmados en el Tratado Ribbentrop-Molotov. Posteriormente, en 1941, casi a principios de 1942, es que Auschwitz empieza a funcionar ya como un campo de concentración para judíos y otros presos políticos. Diferentes firmas industriales como la Volkswagen, eh, como esta firma enorme EJ Farben, donde estaba inclusive mezclada esta gran farmacéutica de hoy llamada Bayer, empezaron a tomar a esos prisioneros que estaban realizando trabajos forzados para que trabajaran en pro de las fábricas. Ya a mediados de 1942, cuando la solución final toma fuerza, es que Auschwitz se convierte en un campo de exterminio única y exclusivamente para acabar con judíos. ¿Qué es lo que hace Faunison? Decir una verdad medias. Decir, por ejemplo, de que Auschwitz fue simplemente un campo de trabajo industrial, que sí se tomó mano de obra esclava judía en aquel momento, y lo que dice es cierto, pero hasta una época, hasta 1940 aproximadamente, final de 1940, principios de 1941, y en 1941, en enero de esa fecha, es cuando se cambia y se construye el campo anexo de exterminio llamado Birkenau. ¿Por qué en enero de 1941? Porque en esa fecha, en ese mes específicamente, es que se realiza la conferencia de Wannsee, donde donde se toman las decisiones de que efectivamente ya hay una solución final al problema judío. Entonces, estas personas lo que hacen simplemente es brindar verdades a medias. Muy bien, y el tema del revisionismo, me imagino que ha tenido sus respuestas por parte de los teóricos que estudian el fenómeno del genocidio, no solamente, como había dicho inicialmente, de teóricos de origen judío. Supongo que ya hay bastantes respuestas y bastantes argumentos que han sido hechos para poder rebatir esto que han mencionado este tipo de revisionistas. Eh, Mira, Brian, lamentablemente este tema se le ha tomado poca importancia por dos razones. La principal razón es porque los argumentos que plantea esta gente, o estos supuestos teóricos, no tienen fundamento alguno. Entonces, voy a leerte textualmente lo que dijo, por ejemplo, uno de los académicos intelectuales que se atrevió, y digo se atrevió no porque otros no lo hicieran, sino porque él decidió pues tomar la batuta. Pierre Vidal Naquet, en respuesta a Faunison, él plantea una pregunta así de sencilla en su libro Asesinos de la Memoria, refiriéndose precisamente a todos estos pseudoteóricos, y dice así: ¿podría imaginarse un astrofísico dialogando con un supuesto investigador que afirmase que la luna está hecha de queso Roquefort? Bien, Vidal, que lo que plantea aquí es cómo es posible que nosotros, académicos, estudiosos, filósofos, psicólogos y demás disciplinas que se han visto inmersas en esta investigación, estemos discutiendo y tengamos que debatir con personas que simplemente dicen esto no existió sin mostrar una sola prueba fehaciente. Esa es la pregunta que se plantea Pierre Vidal, que es un judío de origen griego, por mencionarte a uno de los que conozco, y uno más recientemente que recomiendo este libro, pueden conseguirlo en las librerías del país, se llama Nazismo y Revisionismo Histórico, del historiador Pier Paolo Pauli, de origen italiano. Él es italiano, no es judío, y plantea precisamente toda esta temática que está tomando fuerza en este siglo. El siglo pasado no tuvo tanto impacto, pero en este siglo sí está tomando mucha fuerza por todo el tema que ha surgido de las intervenciones de Israel
en Gaza. Muy bien, y ahora hablando de este mismo tema del revisionismo, ¿qué tanto influye en la actualidad el tema de las teorías conspirativas y toda esta maraña que se ha desarrollado principalmente a través de redes sociales, donde obviamente tenemos un tiempo de respuesta que es casi que inmediato, ¿verdad? En el momento que nosotros subimos algo a través de las redes, se distribuye y se hace masivo y de un momento a otro se empiezan a distribuir hasta en medios de comunicación que aparentemente son serios, porque he visto notas que son legítimos hoax o cuestiones que han sido redebatidas que aparecen nuevamente hasta en medios de comunicación que, como te digo, parecen que son serios y que desarrollan un tipo de tema que van ligados a este tema del revisionismo. Sí, por supuesto, Brian. Lamentablemente las redes sociales le dan voz a esa masa de personas que antes no la tenían. Y estos argumentos, estas falacias son recibidas en muchas ocasiones por beneplácito por grandes cantidades de personas, primero porque tienen acceso a la red y segundo porque es más fácil leer una narrativa que investigar, por ejemplo, un argumento. Es más fácil leer y ver un post en Facebook, que diga no existió el holocausto, fue imposible. Uno, ¿verdad? Aprovecho para mencionar esto aquí. Otro de los argumentos que utilizan los negacionistas es que es prácticamente físicamente imposible haber llevado a 6 millones de judíos a las cámaras de gas y posteriormente incinerarlos en hornos crematorios. Por supuesto que es imposible, y en realidad eso nunca sucedió. Los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el holocausto o durante la Shoah, ni siquiera la mitad, me atrevería a decir que ni siquiera un 40% conoció un campo de exterminio. La mayoría de los judíos asesinados durante el holocausto eh, fueron asesinados en los bosques de Ucrania cuando inició la invasión de Hitler en Polonia, en la Guerra Relámpago, y después en la Operación Barbarossa. La mayoría de judíos murió de un disparo en la sien, detrás de la cabeza, en la nuca, y enterrado en una fosa común con sus hermanos. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta y dejando de lado este otro argumento que utilizan los negacionistas, que es muy fácil desmentirlos, eh, lamentablemente estos argumentos, por llamarlos de alguna manera, la gente los recibe con su beneplácito, se apropia de ellos, porque es más fácil leer posts en Facebook de 20, 30, 40 palabras que investigar, ir a una biblioteca, que comprarse un libro, que ver un documental. Es decir, la gente prefiere las cosas light y no sentarse realmente a investigar ni a documentarse. Entonces, lamentablemente, las redes sociales están fungiendo como diseminadores de mentiras, de falacias, e como mencionabas hace un momento, medios de información, de prensa escrita, televisión, de radio, lamentablemente, pues, también se han encargado de difundir todo este ideario, todas estas matráculas, todas estas patrañas, todas estas mentiras. Sí, otra cuestión aquí que me surge cuando hablamos del tema del negacionismo es cuando se empiezan a hacer cálculos respecto a las cantidades de personas que pudieron haber sido asesinadas. Yo sé que estamos dando como un poquillo de vueltas en cuanto a los argumentos que dan los negacionistas y los revisionistas, bueno, pseudo revisionistas, pero me llama mucho la atención también de que uno de los argumentos más fuertes que dan es que si bien pudo haber existido una Shoah, un holocausto, no son los números que se especifican directamente, los 6 millones, por el hecho de, y empiezan a hacer una serie de cálculos para decir por qué no se pudieron dar el asesinato de 6 millones de judíos, porque habían X cantidad de judíos en cada país. Como una persona experta en tema de la Shoah, en el caso suyo, podría hablar respecto, digamos, a este tema que es tan insistente entre los negacionistas. Sí, el cálculo precisamente surge
a partir de que los supuestos revisionistas o estas personas que se encargan de desmentir el holocausto basan su ideario a partir de Auschwitz, de Treblinka, de Dachau, de Bergen-Belsen y de todos los campos de exterminio. Es que, como te mencioné hace un momento, de los aproximadamente 6 millones de judíos que fueron exterminados sistemáticamente, ni siquiera el 40% llegó a conocer Auschwitz, Treblinka o algún otro campo de exterminio, porque era prácticamente físicamente, económicamente, demográficamente imposible movilizar a 6 millones de personas a todos los campos de exterminio. Por esa razón es que ellos dicen que no pudieron haber sido 6 millones. Otra de las razones que dicen es que en Alemania apenas el 1% de los 80 millones de pobladores de Alemania en aquel momento eran judíos. Estamos hablando aproximadamente de 800.000 personas, de las cuales cuando Hitler llega al poder en 1933 y antes de que ocurra la invasión de Alemania a Polonia en 1939, más de la mitad había migrado a diversos puntos de Europa, inclusive a Palestina, o principalmente el mayor foco migratorio que se dio de Alemania fue hacia Norteamérica, a los Estados Unidos. Pero centran su ideario en Alemania, cuando la solución final, el holocausto o la Shoah, no tuvo gran ni mayor impacto en Alemania, sino en los países del este. Cuando Hitler llega a Polonia, ahí es donde realmente se encuentra con un problema judío. El problema judío que tenía Hitler en Alemania se solucionó con las leyes de Nuremberg. La mayoría de los judíos migró. Por eso es que en la conferencia de Wannsee se habla de una solución final. Esa palabra o esa frase nos indica de que antes de esa solución hubo otras soluciones. Y la principal solución fue la migración. Cuando Hitler invade a Polonia en 1939 se encuentra con el problema real. Se encuentra con aproximadamente 4 millones de judíos, la mayoría de religión, de corte ortodoxo, que eso fue otra de las sorpresas que se llevó Hitler cuando llega a Polonia. La población de alemana de judíos prácticamente todos eran reformistas, estaban muy bien adaptados a la vida alemana y muy bien asimilados. No así en Polonia. En Polonia se encuentra con el verdadero y real problema judío, como le llamaban, cuando se encuentra de cara con casi 4 millones de judíos polacos en ese lugar, principalmente en Varsovia, que era el principal foco de concentración. Cuando rompe la barrera o cuando viola el plan el 22 de junio de 1942, cuando inicia la Operación Barbarossa, se encuentra ya no con 3 o 4 millones de judíos de Polonia, sino con otros aproximadamente 4 o 5 millones que poblaban todos los países de Europa del Este, incluyendo Rusia. Bueno, en ese momento era la famosa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o la URSS, ¿verdad? Entonces este argumento de que cómo no pudieron haber sido 6 millones, bueno, la población aproximadamente total de Europa de judíos era de 13 millones. Hitler acabó casi con el 50% de la población, que si no hubiesen migrado, muy probablemente hubiesen sido, y si no hubieran perdido los alemanes la guerra, que es muy probable que hubiesen sido exterminados. Entonces este argumento de que no fueron 6 millones, yo he escuchado números tan ridículos como 250.000 fueron ejecutados, gracias a Dios contamos el holocausto, dicho sea de paso, es el momento de la historia o el punto de la historia del que más se ha estudiado. Hay más de 60 millones de documentos y en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, tienen aproximadamente 5.600.000 archivos de personas que fueron exterminadas por los nazis. Los otros 400.000 no es que no existieron, es que no existen los documentos, pero sí está prácticamente todo archivado y registrado de las personas que fueron sistemáticamente exterminadas durante este periodo oscuro de la humanidad. Ok, Junior, antes de entrar al tema propiamente del antisionismo,
Una pregunta que me surge cuando hablamos de todo este fenómeno de antisemitismo y de negacionismo actual es qué se está haciendo desde el frente de la academia. Bueno, usted es profesor de estudios sociales y de cívica, pero qué se está haciendo desde la academia en general, no solamente aquí, sino me imagino que usted debe conocer también de los casos en otras partes del mundo, para combatir el fenómeno tan creciente del negacionismo y que está alcanzando a personas que no son como entendidas de la temática y sin embargo se atreven a comentar acerca del tema con términos como llamarle a la Shoah o lo cuento o llamarle que es una historia hollywoodense, o sea, son algunos de los términos y de los epítetos que me ha tocado leer y que me ha tocado escuchar, pero de nuevo, o sea, que me surge esa duda, ¿qué está haciendo la academia para poder evitar de que se siga expandiendo el fenómeno del negacionismo y del revisionismo a ese extremo para poder mantener viva la idea y el argumento con bases de que realmente esto ocurrió y que ahora que ya no vayan a haber más sobrevivientes para las futuras generaciones, se vaya a perder completamente el norte respecto a este crimen de lesa humanidad que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, por supuesto, Brian. Te voy a hablar primeramente del caso aquí en Costa Rica y también de algunos, por supuesto, casos que conozco a nivel latinoamericano principalmente. Pero antes, quiero decirte algo, que no te sorprenda que las mismas personas que utilizan estos epítetos como lo cuento o como que el holocausto no existió, que no te sorprendan el nivel de preparación académica que puedan tener personas con títulos universitarios, personas instruidas en buena teoría, personas estudiadas, personas que vienen pues, de un núcleo familiar, vamos a decir, de clase media y demás, que eso no te sorprenda, porque los mismos perpetradores, los que llevaron a cabo el holocausto, los Einsatzgruppens, miembros de la SS, y los demás criminales que conformaban el aparato nazi eran personas que tenían eh, títulos universitarios, posgrados, las personas que se encargaban de llevar a cabo la selección de quién vivía, al menos durante un tiempo más en los campos de exterminio, funcionando como son del comandos, y los que no, los que iban a morir en las cámaras, eran doctores, ¿verdad? Y no doctores que habían preparado los nazis, sino que doctores que anteriormente habían sido instruidos, personas que se suponen se encargan de salvar la vida de las personas, de mejorar la calidad de vida de las mismas, fueron también los encargados de conducir a las cámaras de gas a los judíos. Entonces, no es algo que nos deba de sorprender, pero tampoco no podemos dejar pasar por desapercibido y tampoco atender. Eh, ya contestando a tu pregunta, ¿qué esfuerzos estamos haciendo, vamos a decir, desde el Ministerio de Educación Pública, de nosotros como profesores de estudios sociales que somos, y educación cívica, que somos los encargados pues, de manejar esta temática? Eh, estamos realizando un esfuerzo en conjunto, el Ministerio de Educación Pública, la comunidad judía de Costa Rica, específicamente desde el Centro Israelita, capacitando docentes en el tema de la Shoah, dándoles clases, dándoles capacitaciones, brindándole documentos, brindándole charlas, donde un grupo de profesores que hemos sido formados en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, que se ubica en Jerusalén, en Israel específicamente, hemos sido instruidos para precisamente evitar este tipo de situaciones. Eh, no tengo el dato ahorita exactamente, pero estoy seguro que a más de 400, o más de 500 profesores, tanto de estudios sociales como de educación cívica y español, han sido formados en estas capacitaciones que tienen una duración de 4 días, jornadas intensivas de 8 de la mañana hasta casi 4 de la tarde, donde todos estos profesores que han sido instruidos en Yad Vashem van a llevar ponencias donde se les va a enseñar cómo tratar el tema del holocausto, qué evidencias hay de que el holocausto realmente ocurrió, cuáles fueron las diversas manifestaciones, el origen del totalitarismo, el origen del nazismo, y
qué es un genocidio, también charlas sobre derechos humanos, ¿verdad? Y temas de genocidio y otros genocidios. En fin, se está realizando un gran esfuerzo y del que hemos visto frutos, pero que lamentablemente aún existen elementos, profesores dentro del Ministerio de Educación Pública que se atreven siquiera a insinuar de que este asunto, ¿verdad?, que nosotros conocemos como el Holocausto o la Shoah, no ocurrió. Te hablo del caso de Costa Rica, que es el que conozco más porque soy parte de él, soy profesor capacitador, me formé también en Yad Vashem y me dedico continuamente a hacer publicaciones en prensa escrita aquí en nuestro país, ¿verdad? Y también digital sobre esta temática del Holocausto. Te hablo quizás un poquito acerca de los casos de Latinoamérica que conozco. Tengo amistad con muchas personas de Uruguay, de Argentina, donde dichosamente para ellos el tema del Holocausto está inmerso dentro de los programas de estudio de manera más profunda, es decir, se tiene que hacer un análisis profundo de este acontecimiento, a diferencia de aquí en Costa Rica, que eso es algo que pues en algún momento tenemos que tratar de cambiar, por supuesto hablar con los personeros del Ministerio de Educación Pública, porque el Holocausto aquí en nuestro país, los programas de estudios nos sugieren, o más bien nos exigen ver el Holocausto como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue un evento, si bien inmerso dentro de la guerra, pero un hecho aislado, que hubiese ocurrido sin guerra o no, eso iba a suceder, ¿verdad? Y lamentablemente el tiempo con el que contamos para ver eso es prácticamente nulo. Lo que hacemos en muchas ocasiones a los docentes es proponerles métodos y estrategias para que ellos puedan no pasar por encima de las directrices del Ministerio de Educación, por supuesto que no, sino métodos y estrategias para que ellos puedan abordar de una manera más amplia esta temática y que por supuesto los estudiantes puedan interiorizar, puedan aprender, que después ellos sean los mismos divulgadores de esta información, que la lleven a sus casas, que las compartan con sus compañeros, ¿verdad? Y así se genere una campaña, vamos a decir, no a favor del holocausto, sino a favor de contar la verdad. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que niega el holocausto, cada una de las personas que se atreven a decir que esto ocurrió, no solo están negando la Shoah como tal, sino están negando están negando el crimen, eh, el mayor crimen que jamás la humanidad haya visto. Están negando de que un líder como Adolfo Hitler nunca tuvo estas ideas. Están negando de que Stalin y todo su séquito de seguidores nunca construyeron también fábricas de la muerte. Es decir, no niegan solo el holocausto, sino todos los crímenes que están alrededor de él. Ahora bien, ahora que me mencionó que hay profesores que se atreven a negar la Shoah, ¿de qué forma ustedes, bueno, primero que nada, saber si tienen identificados a este tipo de profesores y después qué están haciendo para contrarrestar lo que ellos puedan estar distribuyendo de desinformación entre los jóvenes, principalmente colegiales? Ya personas de universidad pues tienen un poco más de criterio, aunque no deja de ser preocupante que también a nivel de la academia, en grados superiores, también se enseña que la Shoah no ocurrió, pero ¿qué se está haciendo específicamente con los profesores de colegio que se atreven a negar este hecho histórico y que puede que estén transmitiendo esta información a sus estudiantes? Sí, los profesores de colegio, a diferencia de los profesores universitarios, se amparan en la libertad de cátedra, ¿verdad?, para decir en ocasiones un montón de barbaridades sin fundamento. Eh, este fenómeno que nosotros vemos, o al menos del que yo he sido testigo de ver profesores de estudios sociales y de educación cívica, negar el holocausto o si quiere insinuar de que esto no ocurrió. En muchas ocasiones esto se da en redes sociales, que por supuesto si esta manifestación se ve ahí, no me quiero imaginar lo que pueda suceder en sus clases. Esto lo que se tiene que hacer, y digo que se tiene que hacer porque lo estamos haciendo, es levantar un registro con evidencias y
llevar a cabo el protocolo que el Ministerio de Educación nos exige, ¿verdad? Esto no es así como de que lo identificamos y ahora sí existen sanciones, no. Existe todo un protocolo, ¿verdad?, que se tiene que llevar primeramente a nivel institucional, es decir, en el colegio, con nuestros jefes inmediatos, que son los directores, luego se va elevando hasta la dirección regional, hasta que llega, vamos a decir así, a la casa matriz del Ministerio de Educación Pública, que es en el edificio Raventós, cuando estas argumentaciones exceden el límite, ¿verdad? Cuando existe la negación llana y pura, y es un problema del cual los que nos hemos formado y enseñamos sobre Shoah tratamos de contrarrestar día a día en nuestros colegios, en nuestras instituciones, con el objetivo de eliminar esas ideas que otros pedagogos, si se puede decir pedagogos, que han sembrado en las mentes de estos estudiantes. Muy bien. Ahora hablemos un poquito ya respecto al siguiente fenómeno, que sería el fenómeno del llamado antisionismo. ¿Qué podríamos argumentar al respecto de este tema del antisionismo y cómo podríamos también ver cómo convergen las fuerzas de grupos que se autodenominan progresistas y de izquierda con otros grupos que ya son un poco más famosos en este tipo de argumentos de odio, como son los grupos de extrema derecha, neonazis, fascistas y demás que no han dejado de existir, sino que lo que han tenido son como picos de poder un poco más claros que otros, pero ¿qué podríamos hablar respecto al fenómeno de antisionismo y cómo lo podríamos ligar con esta convergencia y a veces hasta, ¿cómo podríamos llamarle? Complicidad entre ambas agrupaciones, tanto de extrema izquierda o los llamados actualmente progresistas y los grupos abiertamente fascistas y que son no solamente antisemitas o judeófobos, sino que son anti cualquier tipo de agrupación extranjera, principalmente cuando llegan a sus países. Sí, Karl Marx, en su libro, o en su manifiesto, más bien el manifiesto comunista, esbozó una frase, ¿verdad?, de la cual quiero parafrasear. Dijo más o menos así: hay un fantasma que está recorriendo Europa, es el fantasma del comunismo. Lamentablemente esa frase de Marx podemos darle, vamos a decirlo así, un nuevo formato y decir que hay un fantasma que está recorriendo Europa y países de Latinoamérica, y que no necesariamente es el comunismo. Son dos fantasmas específicamente. Es el fantasma del revisionismo o negacionismo que hablamos hace un momento, que estuvimos conversando, y el otro es el fantasma del antisionismo, que simplemente es antisemitismo disfrazado pues, con una nueva frase. Vamos a decir, es un neologismo o un eufemismo para referirse a los antisemitas. Por lo que te comenté hace un rato, el antisemitismo, es decirse o llamarse abiertamente antisemita, es políticamente incorrecto. Muy probablemente no vas a recibir tanto apoyo como el que sí podrías recibir si te haces llamar, por ejemplo, antisionista. El antisionismo es un fenómeno que ha tomado mucha fuerza a principios del siglo XXI por las intervenciones del Estado de Israel y por todas las decisiones políticas que se han tomado en torno a todos los movimientos, a todos los bombardeos que han ocurrido desde Gaza hacia Israel, por todos los levantamientos que han ocurrido por parte de la población gazatí y de Cisjordania, ¿verdad?, en contra de las políticas que Israel ha tomado y demás, ¿verdad? Entonces, este fenómeno ha tomado mucha fuerza principalmente en el siglo XX y casualmente, como bien lo mencionas vos, ha tenido apoyo y se ha fusionado, algo que muy pocas veces ocurre, el movimiento fascista y el movimiento progresista, ¿verdad? Que curiosamente, Brian, este fenómeno ocurrió en los años 40 del siglo pasado. El movimiento de Hitler se alía con la Unión Soviética y firman un tratado para llevar a cabo sus intereses, ¿verdad? Que era dividir
prácticamente Europa a sus anchas y escoger las diferentes colonias que ellos tenían y trazar una línea migratoria que se llamó la línea de Ribbentrop-Molotov, ¿verdad? Entonces el fascismo representado por el nazismo y el progresismo representado por la Unión Soviética lo hicieron en 1940, por eso no nos ha de extrañar de que en esta época estos partidos de corte neonazi que lamentablemente, y es sorprendente, como en Europa ya ocupan escaños como lo es en Polonia, como es en Grecia, y en Italia que está tomando fuerza, En ¿verdad? Austria también y Francia. Sorprendentemente en Austria, ¿verdad? Estos partidos neonazis de extrema derecha están tomando mucha fuerza y una de las bases principales de su diario y de su imaginario es el antisionismo y curiosamente en América Latina los partidos de extrema derecha no son muy tomados en cuenta, más no así los progresistas y la agenda progresista también está fusionada, por decirlo así, con todo este tema del antisionismo, que simplemente el antisionismo lo debemos de entender como el antisemitismo disfrazado, que tiene, por supuesto, el antisionismo, perdón, tiene manifestaciones modernas. Por ejemplo, los antisemitas antes no hablaban de la desaparición del Estado de Israel, porque el Estado de Israel no existía en los años 40, ¿verdad? Es a finales de los años 40 que se da la conformación del Estado de Israel. Los antisionistas dicen, yo no es que quiera que los judíos desaparezcan de la faz de la tierra, yo lo que quiero es que Israel desaparezca del mapa porque es una nación artificial, es una nación conformada por europeos y nada tiene que ver con el antiguo Israel bíblico, por llamarlo así, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos, en ese caso de ese argumento, que si se planteara de algún modo, pues tendría cierta razón hasta donde, en la forma en la que lo estás describiendo, pero entonces, ¿dónde es que hace clic el tema del antisionismo con el antisemitismo en una declaración como esa, que es el argumento más regular que utilizan para atacar al Estado de Israel sin que puedan ser tachados de antisemitas? Sí, o sea, la única nación en el mundo eh, que ataca con ese argumento es Israel, es decir, por decirte, Estados Unidos durante el siglo XXI ha realizado diferentes, vamos a decir, invasiones con la bandera de la democracia y con argumentos que en estos años nos hemos dado cuenta que al final no tenían caso, como fue la invasión de Irak y la guerra de Irak que duró tantísimos años y al final no tenía, o más bien la justificación por la que habían dicho que era que Irak tenía armas de destrucción masiva, se dieron cuenta que no existían, ¿verdad? Pero Estados Unidos nunca nadie dijo, Estados Unidos debe desaparecer del mapa por esta razón. A Israel es la única nación del mundo a la cual, cuando realiza una intervención de autodefensa, dicen que debe desaparecer del mapa. Y estas personas dicen, no, es que yo no soy antisemita porque yo no estoy alegando de que los judíos, que es donde se basa la raíz antisemita, por eso así tiene que desaparecer, sino estoy diciendo que el Estado de Israel tiene que desaparecer. Pero el Estado de Israel, el sionismo y el judaísmo son uno solo, vamos a decirlo así, y valiéndome de esta consigna cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que son pues uno solo. Así es el Estado de Israel, así es el sionismo y así es el judaísmo. Por antonomasia, convergen juntos, aunque hay ciertos judíos, eso ya es otro tema, podríamos hablar después, de judíos que no se declaran sionistas, pero bueno, eso no quiere decir que ellos no sean parte del Estado de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando yo ataco de una manera falaz, si debe desaparecer Israel, van a desaparecer los judíos. Por lo tanto, eso es antisemita. Y se cae el argumento de estos famosos antisionistas que dicen que eso no es antisemitismo. Quizás también por donde podríamos entrarle con ese tema es que cuando se habla del Estado de Israel como un Estado artificial, podríamos hablar de otros casos, es decir, podríamos hablar de la propia África, cuyos estados que existen en la actualidad pues fueron marcados técnicamente con escuadra. Y por otro lado, estamos hablando de una región donde se creó un Estado para los judíos que anteriormente no era un país, estamos hablando de una región. Es que hay que Sí,
Creo que No, perdón, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es un territorio y lo que es propiamente un país. Antes de 1948 ahí no existía un país, era un territorio que estuvo administrado por los británicos, que anteriormente estuvo administrado por los otomanos y que en realidad no ha sido un estado soberano hasta ahora. De hecho, podríamos hablar de dos periodos de soberanía en ese territorio, que sería el periodo de los jordanos o de los transjordanos a principios del siglo pasado. Podríamos hablar también de la creación del Estado de Israel y hablemos quizás también de un tercer microperiodo que es el que tiene un poco más de autonomía los territorios de la restante Palestina, que es donde se desarrollan en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que no han tenido ninguna soberanía propia, ni siquiera en las épocas de las guerras contra Israel. sí, por supuesto. Es que, bueno, vamos un poquito más atrás, bueno, un poquito más atrás, no, mucho más atrás, cuando el Imperio Romano cae, prácticamente se divide el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, es una zona prácticamente deshabitada, pero ocupada, por decirlo así, interrumpidamente por población judía y, por supuesto, también por población árabe, pero que no era conformada, ¿verdad? Desde que nosotros conocemos la conformación moderna de los Estados-nación como un país o como una nación, simplemente era un territorio administrado, ¿verdad? ¿Qué nación no ha sido construida, por el amor a Dios, de manera, por decirlo así, artificial? Todas las naciones del mundo, en algún momento, sus fronteras fueron trazadas, por decirlo así, de manera artificial, respondiendo a intereses de gobernantes, de emperadores, que estaban gobernando, pues, en ese momento ese territorio. Y si es cierto, el Estado, o el Estado no más bien, o el territorio de Palestina era simplemente un territorio administrado por el Imperio Británico desde 1919, ¿verdad? Que toma el control del Imperio Británico, ¿verdad? Y todos los que habitaban ahí eran palestinos, incluyendo los judíos. La bandera de Palestina, inclusive llevaba el Maguen David, había un banco palestino que era administrado por población judía, había un periódico palestino que era también administrado por judíos, es decir, en ese territorio el control político, económico, social, y vamos a decirlo así, hegemónico, era llevado a cabo por población judía, ¿verdad? Que la población árabe también convergía ahí, pero era un territorio, no era un Estado, no era un Estado-nación moderno como el que conocemos actualmente. Entonces quizás como para ya ir cerrando podríamos hacer un ligue respecto al tema del antisionismo, de que este tiene un pegue con el antisemitismo cuando permitimos la existencia de otros estados y el derecho de autonomía de otros estados, excepto el de los judíos. O sea, si los judíos no tienen derecho a un estado, ahí es donde el antisionismo pasa a ser antisemitismo, porque por ejemplo, existe Kosovo, hay muchos países que reconocen a Kosovo, y sabemos que la mayor parte de la población kosovar son albaneses. Entonces nadie en sus cabales de los que reconocen al Estado de Kosovo se ponen a argumentar de la necesidad de no existencia de Kosovo por ser albaneses, sino que simplemente se acepta a Kosovo como un Estado. Y los judíos, como vos bien dijiste, siempre tuvieron presencia en ese territorio, entonces podríamos hacer ese ligue, que el hecho de negarle el derecho de autonomía o de tener un hogar nacional a los judíos es donde convertimos el antisionismo en antisemitismo. Sí, sí, y con el ejemplo que te di ahora también, por ejemplo, cuando Estados Unidos de repente invade o ataca una nación por diferentes razones, nadie cuestiona su derecho a la existencia. Cuando Israel realiza una intervención de defensa en contra de los terroristas de Hamas y demás organizaciones como Hezbollah, la Yihad Islámica, Fatah y demás organizaciones que nacieron con la única consigna de destruir Israel, pues se cuestiona su existencia. Es el único Estado que se le cuestiona su existencia. Y se le cuestiona su existencia a partir de su creación también, y no así, como bien mencionas, en el caso de Kosovo, nadie cuestiona la existencia de Kosovo, nadie cuestiona su derecho a su reivindicación nacional. El problema es que los antisionistas creen que el sionismo es un movimiento dentro del judaísmo, y no, el sionismo
simplemente es un movimiento de reivindicación que nace no por la necesidad de crear un Estado, eso es algo que debe quedar muy claro. El sionismo no nace por la necesidad de crear un Estado, nace ante las persecuciones que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Rusia zarista y en búsqueda de una solución. De hecho, Weizmann, ¿verdad? Uno de los que posteriormente llegó a ser presidente, el primer presidente del Estado de Israel, uno de sus primeros planteamientos, ¿verdad? En un principio no fue necesariamente la creación del Estado de Israel, sino fue crear un microestado o un hogar nacional en Argentina, en la Patagonia, o sea, porque no existían, ¿verdad? Como también los antisionistas llaman, que el sionismo es un movimiento judío y colonizador. Tampoco es así. Simplemente fue la lucha de una reivindicación que al final, por las diferentes circunstancias que suscitaron en aquel momento, se logró crear un lugar nacional en Palestina y que después la ONU decide que Palestina se debe dividir en un estado judío y un estado árabe. Ni siquiera habla de un estado palestino, sino habla de un estado de población árabe. Sí, que se tomó también la decisión de ir a Palestina por el vínculo que ya históricamente tienen los judíos con la tierra de Israel, la cual que como ya bien mencionaste, nunca se rompió, ni siquiera a pesar del golpe que le dieron los romanos a los judíos en el siglo I. Por supuesto, eso es innegable, ¿verdad? Como te dije hace un momento, las circunstancias, porque en un principio el ideario sionista, ¿verdad? Este movimiento cuando ya toma más fuerza, se estaba buscando diferentes opciones de reasentar a toda la población y más cuando inicia el proceso del holocausto y demás durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando surgen diversas ideas, tantas estas de reasentamiento, pero el vínculo que tiene Israel con el territorio de Palestina es la arqueología, bueno, vamos, todas las ciencias comprueban, ciencias sociales, perdón, comprueban de que es lo que conocemos hoy como el Estado de Israel, que se ubica en el territorio antiguamente controlado por los británicos llamado Palestina, los vincula desde inclusive hace 3.000, 4.000 años, ¿verdad? Por todas las pruebas que se han encontrado arqueológicas en ese lugar. Muy bien, Junior. Creo que el tema da para hacer un siguiente programa o un siguiente espacio, pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Más bien agradecerle por el tiempo. La idea obviamente es ir tratando de desarrollar estos temas que a veces son un poco álgidos, un poco gruesos de desarrollar, pero con la idea también de enseñar, seguir en esa labor de enseñanza con las personas que nos están escuchando y seguir pudiendo traer también este tipo de temáticas que pueden en algún momento generar más dudas que respuestas. Sí, por supuesto, para mí, de verdad que, como mencioné al principio, es un placer, es un privilegio llevar de alguna manera una luz de verdad entre tanta, muchas ocasiones, oscuridad que nos encontramos en redes sociales, en las aulas, en las calles. Eh, Desarrollamos hoy diversos temas, pero queda muchísimo pendiente, muchísima cola que cortar, tela que cortar, perdón. Entonces, agradecerte y a todos los que, por supuesto, va a llegar esta señal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Junior Aguirre, quien es profesor de estudios sociales y de cívica en Costa Rica, por el tiempo, es experto también en la temática de genocidio y principalmente en el tema referente a la Shoah o el Holocausto.